Las emociones son contagiosas. Todos lo conocemos por experiencia. Todos lo conocemos por experiencia. Después de un buen café con un amigo, te sientes bien. Cuando te toca un recepcionista maleducado en una tienda, te vas sintiendo mal. Daniel Goleman. Tenemos la vieja costumbre, heredada de la filosofía, de enfrentar siempre a la razón y a las emociones, como si estas últimas alteraran el raciocinio. Atribuimos a la emoción ese carácter hedónico, trascendental e irracional que nos hace pensar que las emociones carecen de utilidad, pero eso es un grave error. Las emociones cumplen con un papel muy importante, nos ayudan a dirigir nuestra conducta y a actuar rápidamente. Entre ellas, las más relevantes son las 6 emociones básicas: sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza y enojo. Estas 6 emociones básicas aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona con independencia del contexto en el que se desarrolle. En general, estas son procesos relacionados con la evolución y la adaptación, los cuales tienen un sustrato neutral innato, universal y un estado afectivo que podríamos llamar sentimiento asociado. Antonio Di Maso, por su parte, distingue entre emociones y sentimientos. El célebre neurocientífico portugués nos explica en su libro El extraño orden de las cosas que las emociones son estados físicos que surgen de las respuestas del cuerpo a todos los estímulos externos que nos envuelven. Los sentimientos aparecen después en forma de estados mentales. Fue durante la década de 1970 cuando el psicólogo Paul Ekman identificó 6 emociones básicas que, según sus investigaciones, eran una experiencia universal en prácticamente todas las culturas. Esa referencia es la que seguimos utilizando el día de hoy. Sin embargo, cabe decir que estudios recientes, como el publicado en la revista Proceedings of National Academy of Science, nos revela que existirían hasta 27 subtipos de emociones. Serían básicamente como un espectro emocional comprendido entre las 6 emociones básicas que a continuación te voy a explicar. Número 1. La sorpresa. La sorpresa se puede definir como una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño. Es decir, cuando aparece un estímulo que el sujeto no contemplaba en sus previsiones o esquemas. La vivencia subjetiva que la acompaña es una sensación de incertidumbre junto al estado en que la persona tiene la sensación de tener la mente en blanco. Respecto a las reacciones fisiológicas, nos encontramos con una desaceleración de la frecuencia cardíaca y un aumento del tono muscular y la amplitud respiratoria. Además, aparece un tono de voz alto junto a vocalizaciones espontáneas. La función de la sorpresa es vaciar la memoria de trabajo de toda actividad residual para hacer frente al estímulo imprevisto. Por lo tanto, este estado activa procesos atencionales, junto con la conducta de exploración y la curiosidad. Esta emoción es frecuentemente seguida por otra emoción, que va a depender de la cualidad del estímulo imprevisto, mostrando así su positividad, alegría, o negatividad, enojo. Número 2. El asco. El asco es una de las emociones básicas que se conocen desde los trabajos de Charles Darwin acerca de la emoción animal. Esta se caracteriza por una sensación de repulsión o evitación ante la posibilidad real o imaginaria de ingerir una sustancia nociva que tenga propiedades contaminantes. La sensación subjetiva es un desagrado y una aversión al estímulo. Los efectos fisiológicos centrales son la aparición de diversos malestares gastrointestinales acompañados de náuseas. Además, observamos un aumento general en la activación visible a través de un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. La función adaptativa que cumple el asco es rechazar todos aquellos estímulos que pueden provocar una intoxicación. Las náuseas y el malestar contribuyen a evitar cualquier ingestión dañina por el cuerpo. Además, con el tiempo, esta emoción se ha tomado también un carácter social, rechazando aquellos estímulos sociales tóxicos para nosotros. Asimismo, estudios realizados por Valerie Curtis, doctora del London School y publicados en el Biological Science, nos explica que el asco
es una de las emociones más importantes en el ser humano y que evolucionó para facilitar la prevención de enfermedades infecciosas. Número 3. El miedo. El miedo es la emoción más estudiada en los animales y en el ser humano. Es un estado emocional negativo o aversivo con una activación muy elevada que incita a la evitación y el escape de situaciones peligrosas. La vivencia de la misma es una sensación de gran tensión junto a una preocupación por la propia seguridad y salud. Los correlatos fisiológicos nos muestran una elevación rápida de la activación y una preparación para la huida. La actividad cardíaca se dispara y la actividad respiratoria se acelera, produciendo una respiración superficial e irregular. El miedo es un legado evolutivo que tiene un valor de supervivencia obvio. Esta emoción nos es útil para preparar el cuerpo y producir conductas de huida o afrontamiento ante estímulos potencialmente peligrosos. Además, facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a la persona del peligro. Número 4. La alegría. La alegría es de todas las emociones básicas quizá la más positiva. Está asociada de manera directa con el placer y la felicidad. Esta aparece, por ejemplo, en respuesta a la resolución de alguna meta personal o a la atenuación de un estado de malestar. Debido a la forma que tenemos para manifestarla, puede parecer que no cumple ninguna función para nuestra supervivencia, más allá de ser un mero reflejo de nuestro estado interno. Sin embargo, la alegría es uno de los sistemas que tiene el cuerpo para incentivar la acción. Además, sirve de recompensa para aquellas conductas beneficiosas para uno mismo. Cuando realizamos una acción que satisface una meta, es cuando se dispara la alegría, y gracias a ello, esa conducta se repetirá para volver a vivir esa sensación de placer. Es quizás el reforzador más natural con el que contamos. A nivel fisiológico, nos encontramos con un aumento en la tasa cardíaca y un mayor ritmo respiratorio. Además, en la química cerebral, nos encontramos con una mayor liberación de endorfinas y dopamina. Número 5. La tristeza. Dentro de las emociones básicas, la tristeza es la que encarna una mayor negatividad. Esta emoción se caracteriza por un decaimiento del estado de ánimo y una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual. A pesar de la mala fama que tiene esta emoción, cumple con funciones igual o más importantes incluso que el resto de las emociones básicas. La función de la tristeza es actuar en situaciones donde el sujeto se encuentra impotente o no puede llevar a cabo ninguna acción directa para solucionar aquello que le apena, como el fallecimiento de un ser querido. Por ello, la tristeza baja el nivel de actividad con el objeto de economizar recursos y evitar que hagamos esfuerzos innecesarios. Además de actuar de manera autoprotectora, generando un filtro perceptivo que centra la atención en un mismo lugar del estímulo dañino, y lo más importante, instiga a la búsqueda de apoyo social que le facilite la huida de la situación depresora. No sabías esto de la tristeza, ¿verdad? Número 6. El enojo. El enojo es el sentimiento que emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le resultan aversivas. La vivencia que surge de la misma se categoriza como desagradable, junto a una sensación de tensión que nos anima a actuar. Es una emoción polifacética y en muchos casos ambigua, debido a que dependiendo de la situación puede verse más o menos justificada o con un objeto más o menos identificado. A nivel fisiológico, vemos en el cuerpo un aumento excesivo de la activación y una preparación para la acción. Observamos un aumento de la actividad cardíaca, el tono muscular y la amplitud respiratoria, además de un aumento significativo de la adrenalina en la sangre, que a su vez aumentaría la tensión cognitiva. La ira tiene una función evolutiva clara. Nos dota de los recursos necesarios para hacer frente a una situación frustrante. Cuando tenemos que hacer frente a un peligro o superar un reto, ese gasto de recursos para aumentar la activación
nos ayuda a lograr el éxito. Si aún así, tras la aparición del enojo no se consigue el objetivo, es cuando aparece la tristeza para solventar el problema a través de otras herramientas. Aunque este modelo sea el más utilizado, Ekman no es el único que ha categorizado las emociones básicas. Dependiendo de los autores que se consulten, el número y la percepción de cada una de ellas varía. Un ejemplo es el artículo publicado en 2013, donde se actualizaron técnicas de neuroimagen y afirmaron que las 6 emociones que describe Ekman podrían ser en realidad 4. A nivel evolutivo, el asco y la ira, así como sorpresa y el miedo, parecen provenir de la misma raíz. Para concluir, sean de valencia positiva, negativa o neutra, lo cierto es que las 6 emociones cumplen con funciones que favorecen nuestra supervivencia. Por otro lado, también entrañan el peligro por su intensidad de hacer con el dominio de nuestra conducta. Es en estos casos cuando la regulación emocional es especialmente importante, ya que es ella la que puede apartar lo negativo de nuestro secuestro emocional de un timón vital. ¿Qué te pareció este video acerca de las emociones? Déjame saberlo en los comentarios y si te gustaría aprender más acerca de psicología, da clic en este video.